Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de su curso de Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Continuamos bajo la tutoría del ingeniero Ismael Hernández Hernández. Los dejo a su cargo. Bienvenidos. Muy amable, Inge. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de nuestro curso Inspección Técnica de Estructuras Temporales. Antes de poder iniciar, me gustaría nada más preguntar a los presentes si me escuchan bien, sí, y si me veo claro, por favor. Sí, se escucha bien. Se escucha bien, Inge, Excelente. gracias. Perfecto. Perfecto. Pues vamos a dar inicio con nuestra sesión del día de hoy. El día, retomando un poquito lo que veíamos el día de ayer, platicamos el tema de la normatividad, ¿no? Y en el tema de normatividad veíamos qué nos exige como tal, tanto el reglamento de construcción, los términos de referencia, la norma técnica de instalaciones temporales, bueno, juegos mecánicos temporales, la ley para celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal. Y de esta tabla que tenemos ahí en pantalla, pues básicamente veíamos que requerimos un par de documentos que son necesarios para la instalación de estructuras temporales. Habría aquí un tema de discusión para saber si efectivamente todos estos documentos que te pide la normatividad se deben aplicar bajo todos los criterios y en todos los casos. Veíamos el día de ayer y lo listábamos que de entrada, pues obviamente nos pide el tema de la licencia de construcción especial, ¿no? Aquí está el tema de la licencia de construcción especial, pero también te pide, por ejemplo, el dictamen técnico de estabilidad y de seguridad estructural, avalado por el DRO o el corresponsable en seguridad estructural. También, asimismo, se te pide el visto bueno de seguridad de operación, ¿sí? Este es otro documento que te piden. Y adicional a ello, también viene el tema de la responsiva, ya sea del DRO o del corresponsable en seguridad estructural. Obviamente el tema del carnet que le da validez a dicho documento. Y por último, te pide, por aquí viene también una donde te pide una carta descriptiva donde te menciona justo las dimensiones, características, propiedades, etcétera, de todas las estructuras que se van a instalar y se van a colocar. Entonces nos damos cuenta que básicamente son 5 documentos los que te tenemos que entregar. El día de ayer también mencionábamos que en el tema de la responsiva, que justo es la que viene enunciada acá, no es solamente entregar una hoja y en el mismo carnet del DRO, porque así se llega a hacer, poner yo, fulanito de tal, en mi carácter de director responsable de obra con número tal, emito mi responsiva sobre los juegos mecánicos tales. Y ya, realmente no es, eso no es una responsiva. El día de ayer yo les mostraba una imagen respecto a todos los aspectos y características que debe incluir realmente una responsiva, que dentro de los documentos solamente nos habla de la inspección técnica, el recorrido de campo, la memoria de cálculo, la memoria descriptiva, los planos, los análisis correspondientes y todo ello complementa como tal una responsiva. Entonces no es solamente una hoja. Ahora, habrá que ver en función de la naturaleza de cada estructura temporal si todos estos criterios aplicarían para todas las estructuras o probablemente a lo mejor alguno de ellos esté generando una duplicidad en el tema de responsabilidad o en el tema del contenido del mismo. Entonces, en este sentido, es importante entonces conocer mencionado a través de las Se está congelando la pantalla y se está perdiendo el sonido. No se le oye, Inge. no existe una norma específica o unos términos. Inge.
Ok, perdón, ahí ya me escuchan, me cambié de red. Sí, ya dije, sí te escuchamos. Sí, ya se escucha, Excelente, ingeniero, gracias. perfecto, gracias. Ya saben, a veces nos juega bromas la tecnología. Ok, vamos a continuar entonces. Voy a compartir pantalla nuevamente. Ok, a ver un segundito. Listo. Perfecto. Entonces les comentaba que pues vienen varios documentos dentro de la normatividad aplicable que existe al día de hoy. Vemos aquí justo el tema de la licencia de construcción especial, el visto bueno hacia la operación, el tema de la responsiva que veíamos, la constancia de seguridad estructural, el dictamen, el carnet, igual la responsiva. Entonces, son varios documentos los que te pide como tal la normatividad. Yo les comentaba hace unos minutos. Lo que tenemos que hacer tal vez sería revisar si por la naturaleza de las instalaciones temporales todos estos requisitos le aplicarían a todas las estructuras o si en algún momento a lo mejor el alcance que tiene alguno de estos documentos se puede contraponer o se sobrepone sobre alguno otro. Entonces, habrá que revisar en ese sentido qué es cada documento o los diferentes formatos que existen. Ojo, los formatos que voy a presentar a continuación corresponden a Ciudad de México. Habrá que revisar localmente, por ejemplo, para Córdoba, para San Luis Potosí, para Tijuana, o para Querétaro, qué nos dice el reglamento local o los formatos publicados en el caso de estas entidades. Voy a permitirme, bueno, voy a seguir avanzando. Esto fue en lo que nos quedamos el día de ayer y vamos a empezar con el primer documento, la licencia de construcción especial. ¿Qué es este documento? Bueno, la licencia de construcción especial, tal como lo menciona justamente su definición, es un documento que expide la alcaldía a través de la plataforma digital antes de construir, ampliar, modificar, reparar, demoler o desmantelar una obra o instalación. Esa es la definición que nos da el artículo 55 del Reglamento de Construcciones. Ok, ahora, la licencia de construcción especial es un permiso que se otorga para realizar obras o instalaciones específicas que requieren condiciones particulares, en este caso de estructuras temporales, o que no se consideran dentro de las licencias de construcción comunes. Estas pueden incluir construcciones en suelo de conservación, instalaciones subterráneas o aéreas en la vía pública, demoliciones, excavaciones o la instalación de estructuras temporales. ¿Sale? Y bueno, vemos ahí justamente estas condiciones. Ahora, si yo quiero saber cuáles son los requisitos que ocupo para tramitar una licencia de construcción especial, necesito referirme al artículo 58 del Reglamento de Construcciones. Vamos a ver qué nos dice nuestro artículo 58 al respecto. Voy a compartir pantalla, les estoy compartiendo el Reglamento de Construcciones y artículo 58. Para obtener la licencia de construcción especial se debe cumplir con lo siguiente. Y me voy a ir rápido, no me voy a poner a leer cada uno de los requisitos. Sí, Lea, dame unos minutos y ahorita compartimos la liga de asistencia, porfa. En el artículo 58 nos dice que cuando se trate de edificaciones en suelo de conservación, bueno, lo podemos omitir ahorita para el tema específico que estamos tratando, ¿no? Comprobante de pago de derechos, la solicitud ante la administración, el proyecto alternativo de captación de agua y aprovechamiento de aguas fluviales, que tampoco aplicaría, un tanto del proyecto arquitectónico, ¿sí? Que debe acompañarse de la memoria descriptiva del proyecto. Y luego un tanto de los proyectos de instalaciones hidráulicas, que tampoco aplicaría para estructuras temporales, bueno, a excepción de que sean áreas de sanitarios, ¿no? Un tanto del proyecto estructural de la obra o planos debidamente acotados con especificaciones que contenga una descripción completa y detallada de las características de la estructura, incluyendo su cimentación. Ojo, porque este punto sí lo deberíamos tener para el trámite de la licencia de construcción especial. Lo voy a hacer un poquito más grande para que todos lo alcancen a ver. Necesitaríamos entregar un tanto digital del proyecto estructural, debidamente acotados los planos, obviamente, con especificaciones que contengan la descripción completa.
Se especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes sísmicos considerados y las calidades de los materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción recomendados cuando estos dieran de los tradicionales. Cuando estos difieran, perdón, de los tradicionales y deberán mostrarse en los planos de conexiones. ¿Sale? Entonces, dense cuenta, esto es lo primero que necesitamos. Segundo, bueno, aquí nos habla del tema de conexiones, de estructuras metálicas con el tema de conexiones. Prefabricados con patentes deberán asimismo apuntalamiento, elección de elementos prefabricados, no, ok. Los planos y la memoria de cálculo deberán presentarse en el nivel de en el nivel de detalle suficiente para que puedan ser revisados de conformidad con los requisitos de la norma establecida, que es esta que tenemos aquí, y un tanto digital del proyecto estructural quedará en posesión de la administración. Estudio de mecánica de suelos. Recuerden, esto es para tramitar manifestación o licencia de construcción especial. ¿Sale? Entonces, vean que sí requerimos el estudio de mecánica de suelos, ya vimos que requerimos memoria de cálculo, planos arquitectónicos, planos estructurales. ¿Sale? Y bueno, la constancia del registro del proyecto por parte del corresponsable en seguridad estructural, donde pues obviamente cumpla con todo lo especificado, ¿no? Y responsiva del DRO en el caso de que aplique, dictamen favorable, póliza de seguro, solicitud digital, denominación, proyectos arquitectónicos y estructurales de las instalaciones, memorias de cálculo, memorias descriptivas y de instalaciones y la responsiva del DRO, ¿sale? Torres de comunicación, bueno, esto ya es otra cosa. Entonces, dense cuenta de que para tramitar una licencia de construcción especial, pues de entrada, y lo voy a marcar aquí en la pantalla para que todos lo tengamos, voy a necesitar de entrada planos, ¿no? Planos arquitectónicos tónicos del proyecto. ¿Qué otra cosa voy a necesitar? Planos estructurales con los detalles de conexiones, ¿sale? ¿Qué otra cosa requiero? Especificaciones de materiales. ¿Qué otra cosa? Memoria de cálculo, memoria de cálculo estructural, que considere efectos de cargas muertas, más cargas vivas, más cargas de viento, más cargas accidentales. Bueno, que sería cargas accidentales, ¿sale? Viento, sismo, etcétera. ¿Qué otra cosa requerimos? Planos estructurales, planos arquitectónicos, mecánica de suelos y aparentemente esos serían los documentos que avalarían la parte de seguridad estructural. Nos falta aquí el tema de el comportamiento mecánico. Ahí, por ejemplo, pues bueno, igual se requiere el proyecto mecánico completo. Hablamos de, por ejemplo, la especificación del tipo de motor, del tipo de conexión, del tipo de instalación, la tensión de los cables, el calibre de los cables, las especificaciones en cuanto a, por ejemplo, los soportes, apoyos, las ménsulas, hablamos de también incluir, por ejemplo, especificaciones. Por ejemplo, en un juego mecánico, hablando de juegos mecánicos, pues se requiere la especificación completa de las llantitas de los carritos, ¿no? Por ejemplo, o de los elementos mecánicos que giran en los motores para darle fuerza al carrito para que dé vueltas o camine o avance, etcétera. Pues la revisión de todos esos elementos, ¿no? Entonces, para tramitar mi licencia de construcción especial, yo necesito al menos estos documentos. Pregunta, perdón, dudas, preguntas o comentarios hasta acá. No, todo bien, todo bien. Dice
Se me olvida tu nombre, iPhone, Hugo, no, Manuel creo es. Debería solicitarse visto bueno de seguridad de instalaciones eléctricas. Sí, pero eso recuerda, Manuel Ramírez, sí, Manuel. Debería solicitarse, no, se solicita, pero recuerda que esta es la manifestación la licencia de construcción. Son 5 documentos y todos estos requisitos son para tramitar apenas un documento, que sería la licencia de construcción. El siguiente sería el visto bueno y ahí es donde se incluye justamente las condiciones. Sí, efectivamente, el proyecto de instalaciones eléctricas. Ok, entonces, bueno, ¿y sabes qué? Tienes razón. ¿Por qué? Porque acá arriba voy a subir un poquito. Aquí vienen instalaciones. Eh, Mira, aquí vienen instalaciones eléctricas y por acá debería de venir instalaciones eléctricas. Bueno, habrá que revisar en dónde se incluye, pero sí viene para el trámite de la licencia de construcción especial, sí viene el proyecto de instalaciones eléctricas. En eso tienes razón. Ok, entonces vean todos los requisitos que se necesitan, ¿eh? Ok, seguimos. Esto es licencia de construcción especial. Ahora, denme un segundito porque les quiero mostrar el formato que se utiliza. A ver, aquí está. Licencia de construcción especial. Les estoy mostrando ahí en pantalla, por favor, nada más indíquenme si lo están viendo. Este es el formato que se utiliza, obviamente con los logos actualizados y todo, ¿no? Pero este es el formato que se utiliza para el trámite de la licencia de construcción especial. ¿Sale? Sí se ve, Inge. Perfecto, gracias. Vean, por ejemplo, bueno, al principio vienen datos generales, ¿no? El nombre del trámite, la fecha en que se hace el trámite, el alcalde o la alcaldesa, porque, bueno, puede cambiar. Datos generales, esto es importante, datos de la persona interesada o persona física que hace el trámite, ¿sale? Nombre, apellido, identificación, nacionalidad, etcétera. O en su caso, la persona si es de estatus migratorio, bueno, los documentos que la acrediten para estar en el país, ¿no? Datos de la persona interesada o persona moral, pues arriba va persona física y si tú no eres persona física y eres persona moral, pues aquí la razón social con el que estás tramitando la licencia de construcción especial. Acta constitutiva o póliza de la empresa sí, de la empresa como tal, para personas morales. Inscripción al registro público de la propiedad y del comercio también. Datos de la persona representante legal o apoderada de la empresa. Instrumento o documento con el que acredita la representación legal de la empresa o del inmueble, más bien. Domicilio para oír y recibir notificaciones y documento en la Ciudad de México. Persona autorizada para bueno, oír y recibir notificaciones. Y aquí vienen los requisitos generales. Tratándose de una persona moral, se requiere el acta constitutiva y documento que acredite la representación legal, ¿no? También la constancia de no adeudos de las contribuciones a las que se refiere el artículo 20 y 248, o sea, son básicamente pagos de derechos, ¿no? Y pagos de servicios del predio. Identificación oficial y comprobante de pagos de derecho correspondientes. Esos son pues, documentos generales, ¿no? Constancia de alineamiento y número oficial. Proyecto alternativo de captación y aprovechamiento de aguas. Obviamente, por ejemplo, en un sistema, en una estructura temporal, pues no entraría el sistema de aprovechamiento y captación de agua. Por ejemplo, en un juego mecánico, en una carpa, en un escenario, pues obviamente existe flujo de agua pero la mayoría de veces, bueno, casi el 100% de las estructuras, casi no se utilizan sistemas de aprovechamiento de agua, ¿no? Aquí viene el primer requisito importante, la memoria descriptiva del proyecto, ¿sí? Donde debemos indicar, por ejemplo, para licencias de construcción especial, el listado de locales, áreas libres, superficie, número de ocupantes, etcétera, ¿no? Entonces habrá que revisar dentro de la memoria descriptiva de este proyecto qué es lo que nos pide que aplique para estructuras temporales, ¿no? Niveles de iluminación, ventilación, patios de iluminación, cantidad de estacionamientos, bueno, todo este rollo, ¿no? Sigo. Dos tantos del proyecto estructural de la obra o de la estructura en este caso, ¿no? Bien acotados, bien especificados, con todas las descripciones completas y voy a hacer un poco más grande para que lo puedan ver.
la cimentación. En este caso no llevan cimentación las estructuras temporales, pues bueno, los sistemas de apoyo o anclaje que se estén utilizando para darle estabilidad a la estructura, ¿no? Este, si está generada o formada por elementos prefabricados, pues bueno, obviamente deberán indicar las condiciones en las que debe cumplir en cuanto a resistencia y sus comportamientos, así como herrajes, conexiones, anclajes, tolerancias, procedimientos de montaje, etcétera, ¿no? Entonces esto sí aplica para estructuras temporales. Planos de fabricación y los de montaje de estructuras de acero o de concreto. Vean, esto es importante por lo siguiente. Ayer se mencionaba, pues muchas veces tú pides toda la información que se requiere, ¿no? Fichas técnicas, memorias de cálculo, descripciones, etcétera. Pero resulta que muchas veces muchas de las estructuras temporales son realizadas por el herrero del pueblo, entonces no se va a tener esta información. ¿Qué se tiene que hacer? Porque si hay opciones, ¿qué podemos hacer? Bueno, contratar los servicios de un director responsable de obra, de un corresponsable en seguridad estructural, montamos la estructura, que nos la revise y que nos haga todos los planos de montaje, de instalación, de colocación, detallados, memorias de cálculo, revisiones, todo lo que se requiera para poderlo tener. Ya no van a ser de diseño, sino serían ahora de revisión, ¿sale? La memoria de cálculo, que también es importante. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante cuál es el contenido de dicha memoria de cálculo. El proyecto de instalaciones hidráulicas, obviamente, eléctricas y de gas. Alguien mencionaba, Manuel, me parece que mencionaba el tema de instalaciones eléctricas. Pues bueno, aquí también viene esta parte, ¿no? El proyecto arquitectónico y el certificado de uso de suelo, ¿sale? Ahora, tomen en cuenta que este documento que estamos tramitando, la licencia de construcción, no te da aval sobre la propiedad del inmueble o de un sitio, de un lugar, porque muchas veces así lo utilizan y la verdad es que no, no es así. Es solamente un formato que te autoriza la instalación de estructuras temporales. Mm, dice Manuel, ¿podemos hacer pruebas de soldadura? Podrías hacer líquidos penetrantes, podrías hacer radiografía, podrías hacer sondeos, lo que tú quieras. Al final, dependerá mucho del presupuesto que se tenga y de la disponibilidad del cliente, porque muchas veces te toca que vas a hacer la revisión como DRO, le pides que atiendan ciertos comentarios o ciertas observaciones y luego ni siquiera quieren poner un tornillo, ¿no? No te hacen caso. Entonces habrá que ver cuál es la disponibilidad de tu cliente para saber hasta dónde le puedes solicitar. Ya lo comentamos, la seguridad no es negociable, pero también hay que buscar mecanismos que nos ayuden a ir regularizando. Si no se puede de una sola vez, pues de manera paulatina, obviamente sin que se generen riesgos y que podamos ir, por ejemplo, el tema de la pintura. Pues bueno, poco a poco le vas recomendando que vaya pintando por secciones su juego o su carpa o su estructura y eso pues los va a llevar a un cumplimiento, ¿no? Le pides que en vez de poner clavos, por ejemplo, a los elementos de sujeción, pues le vas sugiriendo que vaya colocando chavetas o pasadores o tornillos, y poco a poco los va haciendo. Entonces vas llegando a un punto en el que la estructura se vuelve más y más segura, pero tienes que trabajar con ellos. Sí, 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 pero justo eso es lo que comento, o sea, depende también, o sea, si tú llegas y te das cuenta que la estructura está desplomada, está de lado, no está bien anclada, no está soportada, no tiene tensores, mejor ni te metes y dices, ¿sabes qué? No hay condiciones de seguridad y no se puede emitir la responsiva de dicha estructura. Pero si el DRO no asiste a la obra o al lugar donde se va a montar la estructura, pues imagínense, ¿no? Entonces, ok. Y bueno, aquí vienen algunos dictámenes, responsivas, póliza de seguro, etcétera. Dictamen técnico favorable de desarrollo urbano. Bueno, esto es instalaciones subterráneas, por lo tanto no me voy a meter a eso. Esto viene con estaciones repetidoras de comunicación en celulares o inalámbricas, tampoco me voy a meter porque no aplica. Para demoliciones mayores a 60 metros, ¿no? Para prórroga de licencia de construcción especial, tampoco aplicaría. Y mande. El fundamento jurídico, los datos del trámite, la modalidad solicitada, que en este caso, bueno, señalaríamos obras provisionales, instalaciones o modificaciones. Aquí está,
o cualquier mecanismo electromecánico, pudiera ser esa, o pudiera ser también esta opción, dependerá del tipo de estructura que estés colocando, que estés montando, ya sería la opción que vas a amparar, ¿no? O a solicitar. Datos generales del predio donde se va a instalar la estructura temporal, datos que acreditan la posesión del inmueble o del lugar donde se va a instalar la estructura temporal, el nombre del director o directora responsable de obra, la persona bueno, el nombre de la persona, los datos generales más bien del corresponsable en seguridad estructural, el corresponsable en diseño urbano y arquitectónico, el corresponsable en instalaciones. Y bueno, si están en suelos de conservación, que en este caso, bueno, vamos a suponer que no fuera el caso, ¿no? ¿Qué otra cosa? Características, estos son tapiales. Aquí está, características de ferias, aparatos mecánicos, circos, graderías, montables y similares. Y vamos a ver qué nos pide. Nos pide la superficie, el número de aparatos, el periodo de permanencia y, y nada más, ¿no? Un croquis de localización, características de las instalaciones, nombres, firmas y listo. Prácticamente ese sería el formato, ¿no? Es el mismo. Listo. Ese sería como tal el formato para licencia de construcción especial. ¿Ustedes consideran que está bien o que se requiere algún documento adicional? Preguntan los presentes. O sea, para complementar con más trámites o más documentos. No, o sea, más bien si el documento que se está solicitando, que es la licencia de construcción especial, estaría amparando la seguridad de la estructura. mm, Sí, así, efectivamente, así como ustedes, yo considero que el hecho de tener tanto trámite vuelve engorrosa la situación y al final no logramos el fin, que el fin es la seguridad de la estructura y de las personas a su vez y el entorno. Entonces, bueno, mencionábamos al principio cinco, ¿cómo se llama? Cinco documentos o trámites. documentos, exacto, que se tienen que cumplir o trámites. Pues realmente el contar con el documento del trámite, pues no va a garantizar que la estructura no va a fallar, ¿sí? Entonces, bueno, habrá que ver justamente cómo podemos simplificar los trámites, pero que sí se cumpla con los requisitos de seguridad, ¿sale? Ingeniero, una consulta. Para el tema de eventos especiales, la licencia de construcción no está entre los términos de referencia. Es correcto, es correcto. Aquí, por ejemplo, pero sí está en el reglamento de construcciones. Por ejemplo, ¿qué otro trámite no viene dentro de los términos de referencia? Si viene la responsiva, la descriptiva, si viene. Ok, bueno, no viene. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el caso del programa especial, yo no podría solicitar la licencia de construcción especial de las estructuras temporales para el programa especial. Más sin embargo, ellos están obligados a contar con el trámite, que no te lo van a integrar al programa especial. Pero ustedes saben que el hecho de no conocer la normatividad no los exime de su aplicación. Entonces, el responsable del evento está obligado sí o sí a tramitar su licencia de construcción especial. Nosotros como autoridad, por ejemplo, no lo vamos a solicitar dentro del programa especial, pero sí lo podemos pedir fuera porque el reglamento de construcciones así se lo solicita. Incluso, por ejemplo, les platico, cuando vamos a revisar una obra, pues nos basamos principalmente en lo que dice el reglamento de construcciones, aunque en los términos de referencia no lo refiera en su totalidad o lo menciona de manera general, pero hacemos referencia al reglamento de construcciones. Entonces, no lo podemos pedir dentro del programa especial porque no se mencionan los términos, más sin embargo, fuera del programa, como un trámite adicional, como complemento, sí lo podemos solicitar porque así se los pide el reglamento de construcciones.
Ok, perfecto. Porque para los términos de referencia para instalación de juegos mecánicos, en el caso de la Ciudad de México, tampoco incluye la licencia de construcción, considerando que pues sí es una instalación temporal y debe estar integrado, ¿no? Es correcto, debería estar integrada, tal vez no. Por ejemplo, les pongo algo, un ejemplo. En las ferias, digo usted, maestra Liana la conoce, conoce perfectamente el tema. Hay ferias en las que no hay un representante, en las que no le podemos pedir a una persona que haga el trámite correspondiente de toda la feria. Entonces, por ejemplo, ahí podemos solicitarle al propietario de los juegos mecánicos su licencia de construcción especial de los 4, 5, 6, 7 aparatos o instalaciones temporales que vaya a colocar en una feria. Fuera del programa especial, porque no, ellos, por ejemplo, no ingresan programa especial, pero sí solicitan trámite. Entonces, en ese trámite, la autorización de la licencia de construcción es su documento que les permite trabajar en alguna alcaldía o en algún lugar o municipio o entidad para ese periodo de tiempo que amparan en la licencia de construcción especial, porque esa licencia solo es válida para un sitio en específico. Ok, gracias, ingeniero. No, al contrario. Espero no haberlos enredado. Sigo, a ver un momento. Listo. Este es uno. El siguiente, ya habíamos platicado el día de ayer de este documento, entonces este lo voy a platicar de manera un poquito muy somera. El visto bueno de ciudad de operación, también ya habíamos visto esta diapositiva. Es un documento o trámite que se presenta y se hace a través de plataforma digital, donde justo el director responsable de obra y el corresponsable en instalaciones otorgan su responsiva sobre la operación, funcionamiento y seguridad de las instalaciones. En este caso puede ser de una instalación temporal o de una edificación o de una construcción. ¿Sale? Entonces, el reglamento me pide que también las instalaciones temporales tengan su visto bueno de seguridad y operación. Pero aquí es importante ver, en la licencia de construcción especial se otorga para qué objetivo. ¿Qué de diferente hay entre la licencia de construcción especial y el visto bueno de seguridad y operación? Bueno, que uno, en teoría, la licencia de construcción especial, es solamente para el proceso de montaje, porque en teoría no te ampara la operación, en teoría. Pero te lo firma la misma persona, el DRO y el corresponsable. Y el visto bueno te ampara lo que es montaje, operación, funcionamiento y seguridad. ¿Qué sería más importante tener? ¿Los dos documentos o solamente con uno bastaría para amparar la seguridad y funcionamiento, bueno, seguridad, funcionamiento y operación de las instalaciones temporales? ¿Sería válido tener o solicitar ambos requisitos o con uno estaríamos acreditando ambas condiciones? Pregunta a los presentes, ¿qué piensan ustedes? Sé que es viernes, Ok. no se No, preocupen. sí. O sea, los dos documentos, sí se deberían presentar, pero lo que estamos argumentando es que finalmente ninguno de los dos nos daría una garantía de la seguridad, ¿no? ¿Por qué considera que ninguno de los dos nos daría esa seguridad? Es que finalmente lo que estamos revisando sobre, a ver, la palabra operación se refiere que el juego puede operar. Estoy refiriéndome a un juego, ¿no? No, instalaciones temporales en general. Bueno, o sea, Hablamos pero de... particularizando, ¿no? Ok, bueno, Porque, ajá. ajá, porque un andamio, ¿cuál sería la operación? El que tú puedas, las personas se puedan, lo pueden... Ascender o bajar o Ajá, subir. sí, En el exacto, sí. juego es lo mismo, ¿no? Ujú. Pero ahí el tema que hemos estado platicando en la seguridad es que hay cosas que no son tan tangibles para nosotros. Un andamio, por nuestra formación, pues podemos saber si está plomeado, si está nivelado, si tiene capacidad de carga. O sea, la robustez nos da un indicio. Mientras tanto, una estructura, un escenario, por ejemplo,
donde cuelgan toda la infraestructura audio o del audio, pues para poder saber si efectivamente el peso, el viento, lo utiliza, lo está correcto. Pues yo siento que ahí falta materia, ¿no? Para poder decir, bueno, está bien para operar. Creo que aunque están los dos documentos, lo que estamos platicando, no dará la certeza de la operación. Es que, y más a ti, Inge, que te ha tocado todo esto, pues me asombra mucho. Digo, la verdad es que sí montan en gradas de un día para otro, pero ¿en qué momento estamos pegados a la obra? No únicamente estando tú, ¿no? ¿En qué momento uno está pegado a una obra? Como decías tú, desde que llega prácticamente la unidad, descargan, empiezan a empalmar, empiezan a hacer todo este tipo de cosas, pues es un labor muy intenso que yo digo, si en la Ciudad de México lo hacen, pues no sé si en otros estados lo hagan así, pero es muy difícil que todo el procedimiento uno esté revisando que efectivamente la estructura, porque inclusive estás de acuerdo que hasta al desmontaje también puede haber riesgos, ¿no? De operación. Ok, bueno, aquí son dos cosas importantes que hay que aclarar. Una cosa es la parte documental que te ampararía, digamos que la seguridad, operación y funcionamiento desde la parte documental. Viene la otra parte que hay que complementarla con la inspección en campo. O sea, aquí es importante combinar ambas, porque muchas veces el DRO o el corresponsable emiten la responsiva, pero desde oficina, desde gabinete. ¿Tienes memoria? Sí, a ver, pásamela. O incluso la hacemos, ¿no? Hacemos la memoria de cálculo y se emite el dictamen y anexas la memoria de cálculo, ¿no? Ya entregaste el expediente, pero ya no se hace la visita en campo. Y muchas veces, igual que en las construcciones, ¿se acuerdan que en las construcciones, luego los he comentado, la estructura se va a comportar como se construye, no como se diseña? Tú puedes tener un buen diseño estructural, pero si en la obra el albañil le echó mucha agua, por ejemplo, al concreto, pues ya bajó la resistencia, ya tiene lo mismo. O si la arena, por ejemplo, viene contaminada, ese concreto ya no va a ser adecuado. O si, por ejemplo, el proceso de soldadura es deficiente porque el soldador no es soldador y es un herrero o balconero, pues realmente el proceso o la calidad en la soldadura no va a ser adecuada y la estructura no va a tener la resistencia, aunque el proyecto estructural esté muy bien hecho. Entonces, aquí viene la segunda parte, se combina con la inspección ocular o la inspección técnica en sitio. Tú estás emitiendo tu responsiva desde el momento en el que empieza el proceso de montaje. Entonces, desde ahí, tú tienes que estar supervisando, ya sea a través de tu propia persona o que tú contrates a tus propios supervisores y se haga la inspección de estas estructuras. Entonces, se complementa. Obviamente el proceso implica tiempo y eso, el tiempo implica dinero. Emitir una responsiva de una estructura temporal, pues obviamente te va a salir un poco más cara de lo convencional por la responsabilidad que implica, además porque pues las partes mecánicas pueden fallar en cualquier momento y ahí es donde tú tienes que traer o compartir la responsabilidad con el corresponsable en instalaciones, que él revisará la parte mecánica en campo y si no hay condiciones, no se emite o no se suscribe el documento o simplemente no se liberan las estructuras para la operación o la activación que se va a realizar. Entonces, creo que aquí es importante. Una cosa es la parte documental que debes comprobar y otra parte es la inspección técnica en campo, que ambas al combinarlas nos deberían garantizar la seguridad. O sea, está bien lo que comentas. Ujú. Las estructuras no son como se diseñan, sino como se construyen. Digo, lo resumí entendiendo lo que así es, pero por ejemplo, si te tocan unas gradas que las colocan, las, las empiezan a hacerlas a las 10 de la noche para tenerlas listas a las 6 de la mañana, ahí deberíamos estar, ¿no? Sí, es correcto. Ahí deberíamos estar, cosa que prácticamente no se hace, ¿no? Bueno, pero fíjate que en ese sentido ya no es, o sea, ya ahí depende de la ética del profesional y de a quién contrates. En mi caso, por ejemplo, mi caso específico, nosotros sí estamos. Les puedo mandar fotos de las 2 de la mañana que estamos allí incluso cuando llueve, ¿sabes qué? No puedes operar y espérame, termina de llover, revisamos. Si hay condiciones, reanudas. Y si no hay condiciones, no reanudas. Y sea el evento que sea. Y justo por eso a veces, pues no te contratan, ¿no? Porque dicen, este es muy estricto. Pero bueno, el tema es la responsabilidad que implica el firmar un documento de este tipo.
Entonces, ahí sí depende mucho de quién es la persona que estés contratando para este tipo de cosas, ¿no? Ok, ahora nos has Sí. platicado de la memoria de cálculo, ¿no? Ujú. Obviamente das fe de que existe una memoria de cálculo, pero no te pones a revisar toda la memoria de cálculo. O sea, a lo mejor ves las condicionantes de cálculo, ¿no? Pero en la parte de la responsiva, revisar el cálculo, pues te lo entregan casi el miércoles, ¿no? Sí, sí, lo contratamos miércoles, porque el viernes tenemos que montar las gradas, ¿no? Y el jueves en la noche empezamos a montar. Pues obviamente sí te ha involucrado tiempo de gabinete, ¿estás de acuerdo? Ah, bueno, pero toma en cuenta otra cosa. Recuerda que los tiempos para entrega de la documentación son diferentes. Entonces, por ejemplo, para un programa especial, tú tienes que ingresar la documentación a alcaldía 10 días antes con anticipación para que se revise. O sea, para que se haga un evento de este tipo, tiene que haber un tema de planeación. Si te dan algo que es, lo voy a montar hoy en la noche porque mañana temprano va a operar, bueno, pues desde ahí es un foco rojo y ya depende de quién acepte el trabajo. Pero en una condición normal, son 10 días antes. Eso quiere decir que entonces hay una planeación. Incluso te platico, en el caso de nosotros, por parte de la parte institucional, me paso ahora el rol institucional. A nosotros nos tienen que entregar la documentación 10 días antes. Si no se entrega con 10 días antes, aunque tenga toda la información completa, el trámite que se les contesta es no es procedente porque no cumpliste con los tiempos. De entrada, esa es la primera. La segunda, tiene que venir toda la documentación. Y ahí depende otra vez del DRO. Si el DRO ampara esa documentación, o el corresponsable, pues ya es la responsabilidad desde él. Como protección civil no tenemos facultades en materia estructural. Tal vez, por ejemplo, en mi caso yo tengo el perfil, pero no todo, en todas las instituciones existe alguien que tenga el perfil académico o profesional para poder hacer la revisión de eso. Sí, así es, maestra Xochitl. Para la autoridad hay que entregar con anticipación. O sea, no es hecho al vapor. Bueno, por lo menos en nuestro caso, aquí en Ciudad de México, existen tiempos específicos para poder entregar. Tal vez en otros lugares no exista esa parte y ahí es donde entonces se tiene que trabajar y tiene que trabajar la autoridad, los colegios, las instituciones de gobierno, las autoridades, para poder normar esa parte. Porque justo como lo comentas, a veces te empiezan a montar a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana va a empezar o bueno, ponle a las 9 empieza el evento, tú tendrías que estar a las 5 de la mañana revisando. Una cosa es supervisar el montaje y otra cosa es revisar o verificar la condición de la estructura. Tendrías que estar empezando a las 6 de la mañana por si tienen observaciones, tengan al menos hora y media para poder subsanar. Pero imagínate qué pasa si en ese momento les dices, oye, ¿sabes qué? De acuerdo a mi cálculo, yo requiero un contrapeso aquí de 1000 kilos. Y en ese momento no tienen de dónde sacar o no hay espacio para poder meter un bidón y poder montarlo. Entonces, ese evento no se puede llevar a cabo. Por eso es importante el cálculo previo y la planeación. Una, dos. Hay ocasiones en que aquí son dos cosas. Muchas veces te contratan y te dicen, hazme el cálculo y y emíteme la responsiva. Hay ocasiones en que ya traen el cálculo porque su empresa como tal, la fabricante, ya cada periodo de tiempo renueva sus memorias de cálculo, su memoria de revisión, te la da y entonces a ti te toca corroborar esa información, pero quien adquiere la responsabilidad con respecto a la memoria de cálculo es la persona que firma la memoria de cálculo. Por eso es importante revisar que la memoria traiga la firma y traiga la cédula profesional y obviamente revisar el contenido. Tal vez a lo mejor no te vas a meter a revisar punto por punto el cálculo estructural, pero si te das cuenta que a lo mejor, y se los comento porque nos ha pasado, nos entregan el dictamen y nos dicen memoria de cálculo estructural y empiezas a revisar y solo es el cálculo de la presión del viento. Entonces dices, oye, pues esto no es el cálculo y lo regresas. Pero otra vez me vuelvo al mismo comentario inicial. Yo porque tengo el perfil técnico y académico para poder revisar e identificar esta parte, pero en muchas instituciones no lo tienen. Y ahí, por ejemplo, es la ética del DRO o del corresponsable el que ingresa, porque al final Protección Civil no tiene atribuciones en ese sentido y no es su obligación contar con un calculista dentro de su estructura interna. Ahí sí es importante entonces que sea la ética del profesional quien haga toda esta parte.
Sí, efectivamente, maestra Xochitl. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, seguimos. En esta parte también ya comentábamos anteriormente en la clase pasada el tema de la renovación y decíamos que en el caso de estructuras temporales, pues se tiene que revisar cada vez que se cambien de ubicación. Entonces, mi visto bueno, yo lo tengo que emitir cada vez que yo tengo que hacer un cambio. Por ejemplo, si esta semana estoy en la colonia Juárez, por decir algo, y la siguiente semana la feria se va a pasar a o voy a tener, por ejemplo, les mencionaba el tema de los conciertos. No, pues voy a decir el nombre de un artista y nada más por decirlo, ¿no? Por ejemplo, la arrolladora Banda de Limón. Esta semana va a estar en Querétaro. La siguiente semana le toca estar en Guadalajara. Para la siguiente se va a ir a Córdoba. El próximo mes va a estar en Monterrey. Entonces, ese visto bueno, en teoría, si existiera para toda la República Mexicana, no es válido el de Querétaro para Córdoba. Tendría que renovar otro visto bueno o sacar otro visto bueno. Y luego para San Luis Potosí no aplicaría el mismo, tendría que sacar otro visto bueno y obviamente la documentación tendría que volver a actualizarse para esa zona. La memoria de cálculo, pues bueno, obviamente se cambiaría por completo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las condiciones de viento en Querétaro no son las mismas que para Córdoba o para San Luis. Y las condiciones del terreno tampoco son las mismas. El tema de la topografía del sitio, si van a meter instalaciones adicionales, iluminación, pantallas, etcétera, cambian por completo. Entonces, en cada sitio, tú tendrías que volver a revisar nuevamente la estructura y volver a emitir otra memoria y otro proyecto estructural y todo ese rollo, ¿no? Tendrías que estar renovando para cada zona o para cada sitio. ¿Dudas o preguntas hasta acá? Va, perfecto. Todo Aquí bien, nada todo. más les mande. No, que todo bien, todo bien. Va, gracias, Arqui. Aquí nada más en esta diapositiva les dejé marcados los trámites generales para poder hacer el registro del visto bueno, desde la representación legal, los documentos de identificación, la personalidad jurídica, el formato obviamente bien llenado, la constancia de seguridad estructural, que bueno, en este caso, para estructuras temporales no aplicaría constancia de seguridad estructural, porque la constancia es solamente para estructuras del grupo A y subgrupo B1. Las estructuras temporales no entran dentro de este grupo, por lo que a ellos les aplicaría un documento que acredite la seguridad estructural. De acuerdo al reglamento, el documento que acredita la seguridad estructural en lugar de la constancia sería el dictamen de seguridad estructural. ¿Sí? Obviamente podemos, si algún cliente dice yo quiero una constancia, se puede emitir una constancia. El hecho de contar con una constancia no hace menos al dictamen, simplemente que es para tipos de diferentes de estructura, ¿no? Unos para el grupo A y subgrupo B1 y el dictamen es para estructuras del subgrupo B2, ¿vale? Ok. La declaración bajo protesta de decir verdad del DRO y del corresponsable, donde la estructura y bueno, la edificación, la instalación, cumple con todas las condiciones de seguridad. Ojo con este término, porque al decir seguridad, no solamente hablamos de seguridad estructural, hablamos desde el tema de seguridad en materia de protección civil, seguridad estructural, seguridad de las instalaciones, del funcionamiento, el tema de instalaciones eléctricas, el tema de instalaciones de gas, por ejemplo, en el caso de que aplique, pues bueno, en este apartado vamos a incluir toda esa responsabilidad. Si no tiene letreros de seguridad, de extintores, detectores de humo, si fuera el caso, si no tiene contrapesos, si no tiene, si el motor ya está deteriorado, si, por ejemplo, los interruptores no están en buenas condiciones o el cable que tiene el calibre no es el adecuado, todo eso, pues va a incluirse dentro del apartado de seguridad, ¿sale? Que bueno, otra vez lo que mencionábamos, a veces la ética del profesional pues va caminando, ve y dice, sí, sí cumple. Bueno, ya depende de también a quién contratemos en ese sentido. Deberá acompañarse de la responsiva del corresponsable, ¿no? Lo que ya comentábamos. Y aquí los obliga a revisar y aplicar todas las normas técnicas, bueno, las normas oficiales mexicanas que correspondan para el tipo de estructura que yo estoy revisando, ¿no? Luego también nos habla de las pruebas y aquí nos menciona que estas pruebas
pues bueno, se mencionan en el artículo 185 y 186 del reglamento de construcciones. Si nosotros revisamos el 185 y 186, nos habla que van a estar, bueno, dependerán, tendrán una magnitud, tendrán una duración que normalmente son 24 horas, bajo ciertas especificaciones, en ciertos criterios, deberán alcanzar cierto porcentaje de la carga de diseño. Deberemos obviamente instrumentar la zona o la estructura que yo voy a monitorear y que le voy a colocar carga, para poder determinar si no se flexiona además el elemento estructural, si no se pandea, si no se deforma. Todo eso pues lo voy a estar monitoreando para poder, en función de ello, pues ya poder suscribir el correspondiente dictamen técnico de estabilidad o de seguridad estructural. Entonces, por eso la mayoría opta por, en lugar de hacer pruebas de carga, mejor hace la revisión estructural a través de una memoria de cálculo. Pero es válido utilizar el criterio de pruebas de carga o utilizar la memoria de cálculo. De hecho, el reglamento hay una parte que también te dice que si de estas pruebas existe evidencia de que la estructura tiene un buen comportamiento, pues bueno, puedes avalar el funcionamiento y operación de la estructura sin necesidad de una memoria de cálculo, pero pues obviamente tienes que comprobar que las pruebas de carga se hicieron cumpliendo con lo que dice el reglamento y las normas técnicas correspondientes. Oye, ¿Sale? pero hay una pausa. Por ejemplo, una feria, ¿no? Ujú. Las pruebas de carga, digo, creo que serían más eficientes que revisar la memoria, ¿no? Sí, otra O vez, ahí sea, ya depende del criterio de cada sí, persona. sí, porque ahora sí, como DROs dejan mucha responsabilidad, es que, digo, a mí me toca ser DRO y corresponsal en instalaciones, y a veces me toca mejor, me conviene una y no me conviene la otra, ¿no? Porque como DRO tienes muchísimas responsabilidades y en la parte de instalaciones, pues te digo, si te metes a los motores, que los bujes, o sea, hay neumática, ¿no? O sea, hay cosas que trabajan con aire, con hidráulica, ¿no? Entonces, pues hay equipos de juego que pues son pistones que hacen presión, ¿no? ¿Cómo Ujú, garantizas que efectivamente el pistón no va a fallar? O sea, la estructura está bien, no va a fallar la estructura, los fierros, ¿no? ujú, Pero la ujú. hidráulica puede fallar, ¿no? La neumática, ¿no? Hay juegos que frenan con aire, aire comprimido. Entonces traen O- compresores. Ok, Entonces, esa parte es la que a veces, híjole, si haces una prueba de carga, puede ser que falle. Pero no es sí, por la estructura, es por la parte neumática, mecánica. hidráulica, sí, mecánica, Sí. exactamente. Ok, O sea, aunque, fíjate, perdóname que te interrumpa. Fíjate que en ese sentido es algo, tú comentabas, ¿cómo garantizo que no van a fallar esas piezas? Bueno, de entrada hay dos cosas importantes. Si tú llevas a cabo un mantenimiento correcto, si lo mantienes en buenas condiciones, si presentas toda la documentación, recuerda que ese tipo de piezas, pues solamente, igual que las piezas eléctricas, no tienen garantía y pueden fallar en cualquier momento. Pero si tú acreditas que estás entregando tu memoria de cálculo, que estás haciendo pruebas de carga, que estás haciendo las inspecciones correctas, que estás emitiendo recomendaciones, que el juego está en buenas condiciones, que tiene mantenimiento, todo lo que te pide la norma, no adquieres responsabilidad en ese sentido. Obviamente tienes que responder y hay un procedimiento, pero al final, si la pieza fue la que falló, entonces se van directamente con el fabricante. Pero pues obviamente también la otra parte tendría que estar bien. Si quieres que el juego mecánico, por ejemplo, en este sentido, que en este punto que estás mencionando, quieres que el juego mecánico no falle y lo vas a ver y por todos lados tiene grasa y la soldadura está deficiente y vas a ver y lo pintaron hace 5 años, todo, por ejemplo, los carritos, ya toda la pasta, ya toda está gritada, pues sabes que ese juego seguramente va a fallar. Entonces ahí mejor ni meterse. Pero si tú lo tienes en buenas condiciones, el juego te va a dar cierto nivel de garantía, no al 100%, pero sí tiene cierto nivel de certeza de que la estructura puede comportarse de manera adecuada. Ya si la pieza mecánica o eléctrica falla, bueno, es otra condición que, bueno, ya se emitirá a través de un dictamen, a través de una investigación, A, B, C, D, ¿no? Pero tú estás comprobando que hiciste el trabajo que te pedía la normativa. Pero si no compruebas esa parte y ni siquiera te presentas el día de la inspección, pues desde ahí ya tenemos una falta en esa parte, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, lo que yo te invitaría es que, no a ti, sino a los compañeros, por ejemplo, se les dé esa recomendación
traten de mantener los juegos en buenas condiciones. Traten de darle mantenimiento, su bitácora, su manual, que sepan cómo funciona. Si alguna pieza está defectuosa, cámbienla. Esas revisiones periódicas, generar evidencia, todo eso les va a ayudar en un futuro para transferir esa responsabilidad de esa parte, la neumática, la parte neumática, mecánica, eléctrica, etcétera. Es comentario. Siguiente, dictamen de seguridad estructural. Y creo que este es el que tiene más componentes porque justo lo que comentaba César, en el dictamen de estabilidad y de seguridad estructural traes todos los elementos que componen el juego mecánico o la estructura temporal. Si vas a revisar una grada, pues bueno, es un poco más fácil porque la estructura al final, por ejemplo, en una grada, pues es una estructura que tiene esta condición y lo único que tienes que hacer es revisar esta estructura para las cargas que vas a tener en este punto porque como está a una altura de, por ejemplo, si este es un tapial y lo tienes a 1 metro de altura, pues bueno, una carga horizontal provocada por viento, pues realmente va a ser despreciable. ¿Por qué? Por la altura que tiene esta instalación. A lo mejor ni siquiera te hacen la revisión por viento porque no se requiere por la altura, ¿no? Y solamente revisas con el tema de vibración, carga muerta y carga viva, y revisas la estabilidad de la estructura y la resistencia de los postes, ¿no? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Le aplico una carga solamente por tema de seguridad, una carga horizontal y requiere contraventearse. Ah, pues le pongo contravientos y la estructura va a ser completamente rígida. Perfecto. Y la revisas y ya cumplió. Ok, este es un tapial, pero, perdón, un templete. Pero, por ejemplo, en una cubierta como esta, el viento, la voy a colocar de esta forma, para no generar ahorita este, dudas al respecto o inquietudes de cómo se aplica el viento o cómo se obtiene la presión de viento. Voy a generar nada más una figura de este tipo. Para aquellos que ya conocen el tema de seguridad, saben que la presión de viento se calcula o se considera de una forma diferente. Pero ahorita para no entrar en rollos, bueno, lo voy a manejar de este tipo. Esta es la carga de viento, ¿sale? Entonces, el viento va a generar empujes laterales sobre mi estructura, aquí, y va a generar empujes en esta parte. Si tengo esta parte abierta, el aire va a entrar y va a tratar primero de succionar esta parte y también de empujar esta parte, ¿sale? Y esto igual lo empuja hacia acá. Si el viento viniera en el otro sentido, voy a poner la carga así. Entonces, igual yo tendría una carga en este sentido. Igual si está abierto, pues voy a tener presiones acá en este punto, succiones acá, presión acá, succión acá y movimiento hacia acá. ¿Sale? Entonces, dense cuenta de esta condición. Pero esta condición cambia, voy a poner esto, cuando yo tengo cubiertas de este lado, porque entonces ya no hay flujo de viento acá y las presiones se generan acá, en este punto, en este punto y en este punto. ¿Sale? Entonces, yo tendría que considerar estas condiciones. ¿Por qué lo tengo que considerar ahorita en el dictamen o en la memoria también? Porque muchas veces en campo tú revisaste esta cubierta no teniendo lonas o cortinas en estos puntos. Pero resulta que durante el montaje, pues habían identificado que iba a haber lluvia o iba a hacer mucho frío y ¿qué dice el responsable del evento? ¿Sabes qué? Ponle cortinas para que la gente no se enfríe. Y le ponen cortinas. Y entonces la condición de carga cambia completamente sobre esta cubierta. Algo similar, efectivamente. Entonces, vean cómo cambia la condición de esta estructura nada más con esto. Ahora, voy a poner otro ejemplo. Esto es una cubierta, ¿no? Ahora, un escenario. Yo tengo una torre y sobre esta torre tengo una armadura. La voy a dibujar así. Y aquí tengo otra torre. ¿Sale?
con armadura. ¿Sale? Ahí sí. Atrás tengo la misma condición. Originalmente, este gran sopor está planteado para solamente tener encima una cubierta, una lona, para resistir el tema del viento y el tema de la lluvia. Cuando el viento es muy fuerte, la lona se rompe y no pasa nada, ¿no? Pero resulta que a lo mejor esta lona no tiene la pendiente suficiente, entonces está casi horizontal. ¿Qué pasa cuando llueve? Cuando llueve, pues obviamente por el peso de la lluvia se empieza a bajar. Y entonces esa agua que originalmente tenía que haberse desplazado por la pendiente de la cubierta ya no se desplazó y se empieza a generar una concentración de carga en este punto. Algo que bueno, para esta condición tú originalmente no revisaste esta condición, este peso adicional que se va a transmitir a la estructura. Y entonces al final lo que pasa es que esta estructura, esta columna se termina pandeando, esta también, esta se flexiona y termina fallando. ¿Sí? Esa puede ser otra condición. Pero en este mismo escenario, y voy a borrar esto, ay, en este mismo escenario puedes tener otro caso, que en la parte de atrás, por ejemplo, te cuelgan aquí la pantalla. Y entonces lo que tú originalmente habías calculado para que solo trabajara para soportar la cubierta de arriba, ahora ya te está soportando aquí unos 300 kilos y de este lado otros 300 kilos por los accesorios y las luces. Ya son 600 kilos. La armadura a lo mejor ya no soporta toda esa condición de carga y se termina flexionando. ¿Sí? Luego estas armaduras son un poquito largas, entonces su resistencia es un poquito menor. Y si le metes peso de este tamaño, lo que hacen, por ejemplo, para darle estabilidad en muchas ocasiones es que bajan cuando empieza el viento, para evitar que la pantalla genere presiones importantes sobre el escenario, lo que hacen es, pues bajo mi pantalla. Y entonces en la parte de abajo yo tengo mi templete y mi pantalla la voy a apoyar ahí. Libero de carga la estructura. Sí, pero mi templete ya está soportando más carga. Y entonces la pregunta es, ¿tú diseñaste este templete o revisaste este templete para soportar solamente el peso de las personas, de ahí, del artista o del político que va a estar ahí cantando? Pero resulta que esta estructura pues ya no va a soportar únicamente el peso de estas personas, ¿no? Y de los accesorios o herramientas o equipos que van a utilizar, sino ahora en la parte de atrás ya le estás generando un peso de 600 kilogramos, por decir algo, ¿no? Adicionales en toda esta parte de la estructura. Entonces mi templete lo voy a dibujar en la parte de atrás. Mi templete que originalmente tenía cierta condición de carga, ahora en la parte de atrás está trabajando en toda esta parte, tengo una concentración de peso. ¿Y eso qué me puede generar? Asentamiento de esta parte. O incluso hasta un momento de volteo generado por el peso de la pantalla. ¿Sí? Entonces es importante que lo que se revise en la memoria sea lo que realmente se esté desarrollando durante el evento. ¿Preguntas o comentarios hasta acá? No, todo bien, Inge. Sí. Los demás no los escucho. ¿O César es el único que anda aquí? No, No, aquí andamos, No, todo todo bien. bien, Inge, Todo gracias. bien, ingeniero. Sí. Todo bien. Sí, las estructuras Truss a veces soportan más pesos. Ujú. Ok, Oye, perfecto. Sí. Ismael, y en los Ajá. escenarios, el escenario lo podemos considerar como que aporte rigidez, como si estuviéramos empotrando la estructura, Siempre y cuando o esté aislante o conectada. separado, porque a veces que Ah, construyen toda la estructura superior y el estrado o la parte de la plataforma, pues no sé si es bueno unirlo para mejorar el empotramiento. qué bueno que lo comentas. Sí, depende de cómo lo idealizaste y cómo realmente va a estar trabajando. A ver, espérame, es que no me dejó. Quería compartir una pizarra. Documentos, aquí está, una pizarra. Listo.
Ok, podemos considerar el escenario como elemento rigidizante. Bueno, dependerá de si lo conectaste, ¿no? Por ejemplo, tenemos un escenario, ¿no? Tenemos un gran soporte. Ahí está. Lo voy a dibujar así. ¿Vale? Entonces tengo mis armaduras, ¿no? Perdón por el dibujo todo mal hecho, pero bueno. Ok. No, originalmente en el gran support, por ejemplo, lo revisamos en el modelo matemático con esta condición. Y en la parte de atrás obviamente tenemos la misma. Entonces vamos a tener un marco prácticamente que realmente no está empotrado porque abajo tampoco está empotrado, está solamente apoyado, pero necesitas rigidizar. Entonces, muchas veces lo que hacen es que el templete lo ligan. Tengo este templete y entonces lo amarro a mi estructura principal y de esa forma le doy rigidez, pero eso tendrá que ver de cómo lo consideres en tu memoria de cálculo, porque muchas veces se considera solamente así y entonces el templete, si tú lo ligas, pues puedes generar una condición desfavorable. Puede ser favorable, pero también puede ser desfavorable. Entonces habrá que ver cuál es la condición que tú utilizaste o consideraste para la revisión de tu escenario. Entonces, eso es importante que venga plasmado en la memoria, si va a ir junto o va a ir separado. A nosotros la mayoría de veces nos los ponen por separado. Y entonces lo único que calculan es la tensión que van a tener los tensores y ya dicen, por ejemplo, este va a tener una tensión de 300 kilos. Ah, pues le meto, por ejemplo, un contrapeso, un bidón de 500 litros, ¿no? Y ahí está mi anclaje, perfecto. En vez de ser 300, le meto 500 y cumplo con esto. O, ¿sabes qué? Pues este va a requerir por los esfuerzos en esta zona y porque de este lado tengo más luces y etcétera, pues necesito a lo mejor tengo una fuerza de tensión de 450 kilogramos. Ah, pues dices, ¿sabes qué? Pues cumple con los 500. Sí, pero estás casi al borde de los 450. Mejor le meto un bidón de 1000 kilos, ¿no? De 1000 litros, perdón. Y cumplo con esta condición. Al final, pues estás soportando la tensión que te está generando el tensor o el cable. Y luego, bueno, pues este escenario queda independiente del gran support que ya traes, ¿no? Entonces, y bueno, la otra es que, por ejemplo, algunos cruzan y esto le da mayor estabilidad porque rigidizas la estructura. Pero es importante que aquí, en estos puntos, los cables no se empalmen o no se empaten. Finalmente los bidones vinieron a resolver el tema de los anclajes que hacían, ¿no? Que Ujú. finalmente hacían un anclaje, pues inclusive en la tierra, ¿no? Y pues y Sí. le daban por hecho que tiene una capacidad de carga para la tensión, ¿no? Exacto, cuando no era así, ¿no? Y, perdón, a mi regreso, la otra es que, por ejemplo, en estos tensores, cuando tú colocas este tensor y aquí le metes por ejemplo, una estaca, vamos a decirlo, vamos a suponer, este es el terreno, perdón, lo voy a dibujar así, lo voy a dibujar con color cafecito, este es el terreno. Y mi ancla tiene que ir perpendicular justamente a la zona de actuación, porque muchas veces el ancla la ponen así, y entonces la fuerza de tensión que resiste este soporte es mucho menor en comparación con la que tienes perpendicular al sitio. Tiene mayor fuerza de tensión esta que la que va muy pegada a tu tensor. Esa es otra condición que también debes considerar. Y justo cuando pones estas anclas, pues bueno, obviamente tienes que revisar la condición del terreno. Si el terreno es muy blando, pues no te conviene meter estas anclas porque no van a soportar, no van a tener la resistencia adecuada. Y la otra es que el bidón, cuando colocas el bidón, el tensor o la eslinga o el cable que vas a meter debe abrazar todo el recipiente. Porque muchas veces ven que este es el bidón y tiene una pequeña armadurita. Entonces muchas veces me amarran el tensor a esa armadura. El problema es que la armadura es muy débil, entonces con una fuerza de tensión de 100 kilogramos ya se desprende la armadura. Y entonces aunque tú tengas un bidón de 500 litros o 1000 litros, pues realmente no va a ser suficiente para soportar esa fuerza de tensión. Pero bueno, todo eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la parte de
inspección técnica. Entonces, esto era nada más para ponerles un preámbulo de todo, de la importancia que tiene incluir todo eso dentro del dictamen, porque al final cuando se haga la inspección, tiene que coincidir lo que tienes en el dictamen y en la memoria de cálculo con lo que físicamente se está construyendo en sitio. ¿Sale? Ok, ¿qué es un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural? El dictamen, pues es un documento técnico, ¿no? A través del cual se lleva a cabo la verificación de que la estructura o la edificación, en este caso la estructura, cumple con lo que indica el artículo 71 del Reglamento de Construcciones, de la revisión de la seguridad estructural, ¿no? Debemos de revisar que la estructura no sobrepase los estados límites, el estado límite de servicio y el estado límite de falla. Oiga, ingeniero, ¿y qué son estos estados límites? Ah, bueno, el estado límite de servicio hace referencia a la aparición de fisuras, grietas, deformación, pandeo o vibración excesiva. Cuando se presenta esa condición en una estructura temporal, ya está sobrepasando un estado de servicio y no debería presentarse. Por lo tanto, esa estructura no es segura. Y la otra, el otro estado límite es el de falla, que aquí está. Aquí vemos servicio y falla. El de falla, pues justo como su nombre lo dice, es cuando el elemento estructural ya falló, ya se deformó, ya se pandeó, ya se flexionó, ya se torció, ya falló. Entonces, tenemos que revisar en el dictamen técnico que ningún elemento sobrepase estos dos estados límites, el de falla y el de servicio. ¿Sale? Del lado derecho les dejé dos imágenes que corresponden a los formatos que se sacaron en 2017. Estos eran para edificaciones, pero muchas veces se utilizaron para revisar estructuras temporales que realmente no eran válidos. Cuando te traigan un dictamen, pues tú tienes que saber qué información debe incluir dicho documento para que, bueno, obviamente corrobore esta información. La duda sería entonces, ¿cómo sé que mi dictamen está bien? Bueno, de entrada es importante saber que existen dos tipos de dictámenes de seguridad estructural. El primero es un dictamen de tipo ocular y el segundo es un numérico. Yo les comentaba y les mostraba un ejemplo de una edificación donde se hizo un primer dictamen, creo que sí se los mostré a ustedes, y si no, al ratito se los muestro. Se hace un primer dictamen, una inspección ocular, y se identifica que con la inspección ocular no tenemos evidencia suficiente para juzgar la condición de la estructura, si la estructura es segura o no. Entonces, de ello se determina hacer el análisis cuantitativo o el análisis numérico, que sería en la segunda, el segundo tipo de dictamen. Entonces, en el caso de las estructuras temporales, una inspección ocular no determina la seguridad de la estructura. Tendría que hacerse la corroboración a través del análisis numérico para saber que esta estructura cumple con las condiciones de seguridad que te pide el reglamento. ¿Sale? Entonces serían estos dos dictámenes, pero para estructuras temporales siempre sí o sí deberíamos pedir un dictamen de seguridad estructural numérico. Dice David, es por separado la estructura con el escenario y se colocan los bidones. Ok, sí, la mayoría colocamos bidones de 1.000 litros, aunque realmente no siempre se requieren 1.000 litros. Y Lea dice, ¿qué diferencia hay entre el estado límite de servicio y el estado límite de falla? Justo, el estado límite de servicio hace referencia a la aparición de fisuras, grietas, fracturas, perdón, fracturas no, deformación o vibración excesiva. Y el estado límite de falla es cuando el elemento estructural ya falló, ya se torció, ya se pandeó, ya se cortó, por decir algo. Ahí ya se presenta el estado límite de falla. Entonces, en ninguna ocasión la estructura temporal debería alcanzar ninguno de los dos estados límites. Eso no solamente aplica para estructuras temporales, también aplica para las edificaciones. En ningún momento deberían aparecerse fisuras o vibración excesiva o incluso la falla del elemento estructural, ¿no? Se supone que se diseñan para evitar esas condiciones. Ok. Es importante entonces, en ese sentido, conocer cuál es el alcance de nuestro dictamen. Y vamos a ver ahí en pantalla, les puse justamente algunos, bueno, les puse una pequeña imagen al centro que nos ilustra el alcance del dictamen de estabilidad y de seguridad estructural. Ojo, del lado izquierdo les coloqué
una imagen que hace referencia a un modelo matemático en un software para revisión. En este caso, el software que se utiliza es RFEM. Obviamente, y aquí es importante comentarles, para el uso y operación de un software no lo puede hacer cualquier persona. Cualquier persona puede descargar el software, instalarlo en la computadora, empezar a ver tutoriales y cargar información al software. Incluso los softwares ya tienen plantillas y tú podrías abrir una plantilla, cargar la información, generar un modelo y empezar a picarle al programa. Pero realmente eso no es saber cómo funciona el programa. Tendrías que tener las bases específicas de estática, dinámica, resistencia de materiales, dinámica estructural, para poder conocer la parte mecánica, incluso que justo comentaba César, para saber cómo se va a comportar esta estructura ante el paso de, por ejemplo, del convoy de carga, que en este caso sería el convoy de carritos, para este tipo de estructuras y cómo vas a estabilizarla de tal forma de que las fuerzas que se generan, la fuerza centrífuga que se genera en la vía, pues obviamente no desestabilice toda la estructura, ¿no? Entonces, esto es importante generarlo para todas las estructuras temporales. Vean en la parte de abajo también viene un modelo matemático que se hace para revisar un gran support, ¿no? Bueno, de hecho es más que eso, no es una estructura demasiado grande, pero se tiene que hacer el modelo matemático para revisar cuantitativamente si la estructura va a ser segura o no. La mayoría de veces en la memoria de cálculo nos ponen la imagen de la parte de arriba con esta grafiquita de colores. Con eso nosotros identificamos que, por ejemplo, el color que está en color marrón o el color rojo, que son, por ejemplo, estos elementos, este es el que tiene mayores esfuerzos de tensión. Yo tengo que revisar ese elemento en particular. Ese sí o sí lo tengo que revisar porque es el elemento que más esfuerzos tiene, ¿no? Como tal. Ahora, del lado derecho les puse el capítulo 11. Vamos a revisar qué nos dice el capítulo 11, ¿sale? Hasta aquí, dudas, preguntas o comentarios. Todo bien, Inge, gracias. Ok. Voy a compartir pantalla. Hoy otra vez no nos fuimos a pausa. Pregunta a los presentes en lo que busco la norma. ¿Quieren que demos pausa o pues ya nos seguimos y paramos 9:15? Nos seguimos por mi parte. David dice, Seguimos. Igual, ingeniero, adelante, Sí, adelante. igual, Inge, nos seguimos. sí, ok, perfecto. Los demás. Seguimos, paramos hasta las 10. Dice Alejandro hasta las 10. Ok, va, entonces vamos a seguirnos. Me emociono a veces con el tema y se me va el tiempo. Cuando sea eso, avísenme, de verdad, yo les doy la pausa, porque luego a veces, imagínense, es viernes y se vuelve pesado, ¿no? El decir viernes a las 10 de la noche estar tomando clase, igual si quieren descansar, para las próximas ocasiones, avísenme. Estoy buscando el apartado, ¿eh? Aquí está la norma técnica por sismo. No, es un poco antes. Ok, vamos a buscarlo así. Alcances y requisitos del dictamen. Un momento, que lo esté buscando. Es que la compu es un poquito lenta. Gracias, maestra. Aquí está, vean. Norma técnica complementaria para la revisión de la seguridad estructural de las edificaciones. Ojo, el hecho de que diga chin, ya se movió. El hecho de que diga de las edificaciones no quiere decir que solamente es aplicable para edificaciones, ¿no? También es aplicable para cualquier tipo de estructura. Vean, esto es lo que realmente debería incluir un dictamen de estabilidad o de seguridad estructural. De acuerdo a la norma, pues solamente lo podría emitir un corresponsable, pero bueno, el artículo 34 le da facultades al DRO para emitir dictámenes, ¿no? También en este sentido. Y entonces vean, el dictamen comprenderá la inspección ocular y la recopilación de información de la estructura. Bueno, aquí le vamos a cambiar la edificación por estructura.
La inspección ocular de la estructura consistirá en una revisión del exterior e interior de la estructura con el objeto de evaluar sus condiciones estructurales y el grado de riesgo, ¿sale? Debiendo recopilar datos técnicos, fotográficos e información sobre los antecedentes del entorno. Y ahorita les voy a platicar un poquito de eso, de algo que habíamos visto anteriormente. Dentro de la recopilación de información necesitamos datos generales donde especifiquemos la ubicación geográfica donde se va a instalar la estructura temporal, el área total que ocupa el área, la estructura temporal, el área por planta, el área de instalación o de desplante, el número de niveles, la altura, uso, destino y edad de la edificación o de la instalación. Además, datos técnicos como lo son los materiales que constituyen la estructura, la ubicación geotécnica o el tipo de suelo, el sistema estructural utilizado, el tipo de cimentación, observaciones sobre las características geométricas en planta, en elevación, en rigidez, en masa, entrantes, salientes y demás. Y bueno, a fin de conocer la irregularidad de acuerdo a la norma, así como también croquis de localización que incluyan las dimensiones del inmueble. Debemos de revisar con respecto a los elementos estructurales que estos se encuentren que se encuentren bien, debiendo incluir en forma estimada el porcentaje de los elementos estructurales dañados, si fuera el caso, ¿sí? ¿Cómo reviso que un elemento estructural está bien? Camino, lo veo y digo, ah, está bien. No, pues obviamente hay que hacer un análisis numérico, una comparativa entre la resistencia y los esfuerzos y determinar que las fuerzas o los esfuerzos que se generan en ese elemento sean menores que la resistencia del elemento. ¿Sí? Nuevamente lo pongo en términos un poco más sencillos. Eh, que los esfuerzos que resiste el elemento estructural sean mayores que los esfuerzos actuantes en la estructura. ¿Sale? Eso es lo que tenemos que revisar en el punto 3. Con respecto al punto 4, los estados límites de servicio, que justo era lo que comentábamos. Si en la inspección ocular yo identifico flexión, desplomo, vibración excesiva, pues es obvio que entonces mi elemento estructural o mi estructura temporal no va a cumplir. ¿Sí? En el caso de los elementos arquitectónicos o instalaciones, y vean, ahí hablamos de hidráulica, sanitaria y o eléctrica. Esto está adaptado para una edificación, pero si lo adaptamos a estructuras temporales, aquí, por ejemplo, en estas instalaciones, no solamente vamos a revisar estas. El Arqui César mencionaba la parte mecánica, la parte neumática, la parte eléctrica, la parte de, bueno, pues todo eso iría justamente en el punto 5. Y aquí es donde entra el corresponsable en instalaciones. Ojo, como recomendación, no hay que adquirir responsabilidades que nos competen. Y si no tenemos experiencia en el tema, vamos a contratar al especialista que sí lo conoce. Por ejemplo, Ismael Hernández, le toca revisar un juego mecánico ahí en Six Flags. Ah, bueno, pues yo reviso toda la parte estructural, hago todo el cálculo, hago la memoria de cálculo, suscribo el dictamen, pero en ese apartado yo incluyo el dictamen que me emita para ello el corresponsable en instalaciones y le digo, revisa, contrata a los que necesites y emíteme un dictamen de que esa estructura se encuentra en condiciones de uso, servicio y operación desde la parte eléctrica, mecánica, hidráulica, etcétera. Y entonces yo transfiero esa responsabilidad sobre ese funcionamiento a la persona que me está suscribiendo ese dictamen, ¿sale? No somos todólogos y no somos especialistas y no nos vamos a aprender todo, o sea, no nos vamos a saber todo. Entonces sí es importante transferir la responsabilidad o compartir incluso la responsabilidad. A veces te piden las dos cosas y dices, no, en esta ocasión solamente puedo ser uno, ¿no? Entonces también es válido compartir responsabilidades. Indicar el estado de conservación y mantenimiento de la instalación temporal y de todas sus partes, ¿no? Que influyan en la seguridad estructural y seguridad mecánica de los juegos, ¿no? O de la estructura que estemos amparando o avalando o revisando. Observaciones que incluyan todos los aspectos que por sus particularidades no estén considerados en los puntos que anteceden. Recomendaciones que serán obligatorias que deben implantarse con el propósito de mejorar el comportamiento de la estructura temporal y vienen las conclusiones en las que debemos señalar, ojo con esto,
En las conclusiones deberemos señalar el nivel de seguridad, habitabilidad, uso, funcionamiento, operación de la estructura temporal, ¿sale? Y la justificación de la necesidad de llevar a cabo recomendaciones planteadas. Es decir, si yo digo se tiene que reemplazar eh, por ejemplo, un motor, ¿por qué se debe de reemplazar? Bueno, pues ¿sabes qué? Durante la inspección técnica se identificó que el motor tiene deficiencias en tal apartado, que los pistones que tiene tal equipo pues ya están desgastados y incluso, por ejemplo, tira aceite de tal lado, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Pues se me fue el nombre. Estos plastiquitos ya no son suficientes y tira aceite, por lo tanto ese elemento va a fallar en cualquier momento porque no tiene las condiciones. Necesitamos reemplazarlo. O sabes qué, de aquel lado las calzas que tiene el juego no son adecuadas porque caminas en el juego o enciende el juego y la calza se mueve, ¿no? Entonces tú tienes que justificar el por qué estás solicitando que se haga alguna adecuación o se implemente alguna recomendación. Entonces tienes que justificarlo. Y por último, el reporte fotográfico, que es importante. Ahora, esto que ustedes acaban de ver en pantalla es lo que debería integrar un dictamen de seguridad estructural. No lo digo yo, lo dice la norma técnica de revisión. ¿Sale? Está en el apartado 11. Les pregunto a los presentes, a los que se dedican al tema, ¿han visto un dictamen que considere ese alcance? No, No lo he visto. No, Inge, no, es muy difícil que lo presenten. solo lleva lo básico y ya. Exacto. ¿Qué nos hace falta? Perdón por lo que voy a decir. Entonces, hay que cambiar de DRO, hay que cambiar de corresponsable, porque si no lo está haciendo, no lo va a hacer. Y aunque se lo emitas como recomendación, esa parte no va a cambiar. Y pues la autoridad, mientras no lo exija, tampoco va a cambiar esa parte, ¿no? Entonces, hace falta, bueno, ahí tenemos un tema de desconocimiento de la normatividad de ambas partes. Recuerden que en este caso somos corresponsables tanto el responsable oficial de protección civil como el responsable de protección civil, el de seguridad, el responsable del evento, el promotor, protección civil que te revisa también, el DRO, todos somos corresponsables. Entonces, si algo falla es porque alguno de los involucrados no hizo la parte que le correspondía. Y a veces es bueno decir, ¿sabes qué? Mejor lo dejamos por la paz y busquemos a alguien más que sí nos dé la garantía o la certeza de que está haciendo su trabajo de forma lo más profesional posible, ¿no? Continúo. ¿En qué caso se debe suscribir un dictamen de seguridad estructural de acuerdo al artículo 177 del Reglamento de Construcciones? Será necesario revisar de manera cuantitativa la seguridad y estabilidad estructural de las edificaciones, de las estructuras o de las instalaciones. Ojo, otra vez estamos incluyendo también instalaciones, de conformidad con lo establecido en el reglamento cuando se presente alguna de las siguientes condiciones. Y vean, que exista o que haya evidencia de que el edificio, bueno, en este caso la estructura, tiene daños estructurales o los ha tenido o no han sido reparados o el comportamiento de la estructura o de la cimentación no ha sido satisfactorio. Y les pongo ahí la imagen, espero que la alcancen a ver, perdón por la imagen tan pequeña, un juego mecánico y vean, el brazo principal tiene una soldadura y esta soldadura está fracturada. Entonces, definitivamente este juego mecánico no puede operar, no hay condiciones. Que existan defectos en la calidad de los materiales o en la ejecución de la estructura. Vean esto. O este tapial que tenemos acá con este triplay defectuoso que se levanta incluso, si ustedes vieran las imágenes, con la mano levantabas el triplay, ¿no? Entonces, pues no hay un suficiente elementos de sujeción. O esta pieza, por ejemplo, ya es del año del caldo, a lo mejor fue el primero que se construyó en 1930, ¿no? Entonces, pues este definitivamente no puede operar este juego con este tipo de condiciones. ¿Desde cuándo no lo engrasan o desde cuándo no le dan mantenimiento? Pues imagínense. Y luego, por ejemplo, esta pieza, como recibe todo el peso del juego, solamente los esfuerzos que se generan en él son grandes. Los tornillos con ese nivel de óxido pueden fallar, se pueden degollar, ¿no? Con ese nivel de óxido y corrosión.
Y luego tenemos, por ejemplo, que el sistema estructural no sea idóneo para resistir fuerzas sísmicas o presente excesivas asimetrías, discontinuidades o irregularidad en planta de elevación que puedan ser perjudiciales para la estructura. En lo personal, yo les comentaba al principio de la presentación, yo nunca suscribo una responsiva de este tipo de carpas. Aquella carpa que no tiene un sistema de soporte o de estructura, definitivamente para mí, yo prefiero pasar de lado. ¿Sí? Estas estructuras deberían estar prohibidas porque no tienen un sistema de soporte. Si no están bien tensadas los cables, si algún tensor se afloja, si algún ancla se afloja, ya la estructura ya es deficiente. Entonces, por eso estas estructuras no deberían autorizarse. Por ejemplo, en este sentido, que no sea idóneo para resistir las fuerzas. Aquí, por ejemplo, vemos esta pantalla. Esta es una pantalla, se las pongo. Ah, incluso esta otra pantalla, vean, es un pequeño templete y sobre este templete que hicieron colocaron esta pantalla que vean con estas dimensiones, una pequeña armadura que es la que sostiene todo y una, se me fue el nombre, estas cuerdas, ah, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman? Es linga. Eslinga, exacto, gracias, perdón. Es una eslinga pequeña que incluso ni siquiera está amarrada a la estructura de la edificación, sino está amarrada al mismo templete. Entonces, pues definitivamente hay evidencia de que el sistema estructural no es idóneo para resistir esas fuerzas. O como esta eslinga que vean, o sea, está amarrada a la misma estructura. Necesitamos un sistema de anclaje adecuado para este tipo de estructuras. Aquí, por ejemplo, le tuvieron que colocar contrapeso para darle estabilidad, porque incluso la tocaba y se movía. Entonces, con esto, pues se le da estabilidad. Pero otra vez, no tienes por qué estar corrigiendo en sitio cosas que desde el cálculo debieron haberse hecho o indicado, ¿no? Aquí les puse nada más, Lea creo preguntaba sobre definiciones de estados límites de falla y estados límites de servicio. Aquí están las dos definiciones en el artículo 148 y 149 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. ¿Sale? Entonces ahí dejo las dos definiciones que bueno, ya las habíamos comentado con anterioridad. ¿Cómo evalúo la seguridad estructural? Recuerden que tenemos que evaluar esta condición. ¿Cómo la vamos a evaluar? Y bueno, la norma técnica, justo la norma técnica de evaluación, nos menciona esta metodología. Que bueno, no, realmente no es una metodología, sino más bien es el paso a paso de lo que tienes que realizar, ¿no? Entonces, nos dice que lo vas a hacer en 4 pasos. Aquí están los 4 pasos. La evaluación de una estructura, incluyendo a su cimentación, comprenderá 4 etapas. Investigación de las características y condiciones de la estructura. Pregunta, ¿de dónde podemos obtener esta información? Fichas técnicas del fabricante, planos estructurales de lo que existe, o bueno, de la estructura existente, inspección técnica ocular, levantamiento estructural. De ahí vamos a obtener toda esta información. ¿Sale? Segundo, nos dice que el siguiente punto es el estudio que permite determinar las causas del daño o que pudieran generar un daño en la estructura, ¿no? Deterioro o deficiencias, así como el efecto de ellas en el comportamiento esperado de la estructura. ¿Qué estudio nos ayuda a determinar si la estructura es segura o no? La memoria de cálculo, ¿sí? Y obviamente la mecánica de suelos. Desarrollo del o de los objetivos de desempeño para los fines de evaluación, que estos vienen plasmados en la norma, que tiene que ver con conceptos de determinación de las condiciones de la estructura. El siguiente, la determinación de las deficiencias por resolver y jerarquización en funciones de cociente de demanda contra cociente de capacidad. Ojo, otra vez, si se dan cuenta, lo que estamos haciendo aquí es el segundo, tercero y cuarto, perdón, segundo, tercero y cuarto punto nos hablan sobre estos dos, la memoria de cálculo y la mecánica de suelos. ¿Sale?
Y en el primero, pues va el tema de la inspección con la documentación, como lo son los planos de taller, por ejemplo, y fichas técnicas del fabricante, ¿no? Con eso yo puedo obtener la información que requiero para el punto uno. ¿Dudas, preguntas ahí o comentarios? Sigo. Todo bien, Inge. Bien, Gracias, todo David. bien, Gracias. gracias. Gracias, David. Evaluación de la seguridad estructural, procesos de identificación de daños, jerarquización del nivel de vulnerabilidad de elementos estructurales y no estructurales y de determinación de la seguridad estructural de la edificación completa, o bueno, de la instalación completa. Revisión de la seguridad estructural, comprobación de los estados límites de falla y de servicio. Y la seguridad estructural es el nivel de cumplimiento de los estados límites de falla y de servicio de la estructura. ¿Cómo compruebo estos tres puntos? Mecánica de suelos y memoria de cálculo. Básicamente la que van a parar es la memoria de cálculo. ¿Sí? Entonces, sí o sí, yo requiero una memoria de cálculo bien elaborada. Ese es un punto importante. Necesito una memoria de cálculo bien elaborada. Dentro de los criterios de evaluación, pues debemos de considerar el daño o deterioro que puedan tener los elementos estructurales. Ojo, todas las estructuras se deterioran y se desgastan y sufren problemas, por ejemplo, por fatiga, fallas por fatiga. ¿A qué se refiere el concepto de fatiga? Pues es, por ejemplo, la aplicación de un ciclo de carga a un elemento estructural. Ejemplo, línea 12 del metro. Y estoy hablando en voz alta, ¿eh? No, no quiere decir que el ejemplo pase específicamente sobre esa estructura, ¿no? Pero, por ejemplo, línea 12 del metro es una estructura elevada. Me voy a ir a una pizarra para poder compartir este concepto. Perdón. Listo. Supongo yo que el link que nos enviaron es el de la lista de asistencia. Creo que sí nos enviaron en la lista de asistencia. Inge Rocío, ahí a ver si me comparte porque está en inglés y yo soy malísimo para el inglés. A ver, les decía, perdón, ¿de qué le estaba yo hablando? Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, sí, ya, perdón. Línea 12 del metro, ¿no? Por ejemplo. Es una estructura elevada que está conectada por vigas, ¿vale? Y resulta que aquí va pasando, todos los días pasa el metro, todos los días. Lo voy a poner nada más así, con tres vagoncitos, ¿vale? Todos los días pasa y diario pasan en cada una de las vías, en cada sentido, 300 veces pasa el mismo vagón. Pero no es lo mismo pasar con un vagón que pesa 120 toneladas cada uno, que es lo que pesan, de acuerdo a la 128 creo pesaban, de acuerdo a la ficha. Más el peso de las personas, que aquí tenemos aquí el peso de las personas. Lo voy a poner como estas flechitas, ¿no? Para idealizarlo nada más. Entonces, imagínense, el peso de estos elementos a las 5 de la mañana, prácticamente el primero va vacío. A las 7 de la mañana, a las 7:30, 8 de la mañana, este vagón va a reventar, ¿no? Entonces, cada vagón lleva 50, 70 personas, cada uno. Entonces, en total de tres vagones, ¿cuántas personas ya llevamos? Entre 200 y 300 personas. ¿Eh? A las 7:30 de la mañana, ¿no? A las 11 de la mañana el peso ya bajó, porque ya no vienen las mismas 300 personas, a lo mejor ahora ya nomás vienen 50 por vagón, ¿sí? Entonces el peso a las 11 de la mañana es otro completamente diferente y así nos vamos. Bueno, cada vez que pasa estos vagones sobre esta vía, se empieza a generar un deterioro, un desgaste va pasando. Entonces pasa a las 5 de la mañana y esta viga se deforma ligeramente y regresa a su condición original. ¿Vale? La voy a dibujar con otro color. Luego a las 7:30 de la mañana vuelve a pasar y se deforma un poquito más porque es mayor el peso. ¿Sale?
Y luego a las 11 de la mañana otra vez y se vuelve a deformar un poquito menos. Y así se va, ¿no? Y esto es todos los días y todos los días y todos los días y todos los días. Llega un punto en que estas vigas ya no resisten todo el peso que ha pasado, ¿sí? Y llega un punto en el que la viga empieza a ceder, se empieza a deformar por tanto peso. Lo que pasa lo mismo con una liga. La primera vez que tú la estiras, la sueltas y regresa a su condición original, pero hazle lo mismo 20, 30 veces. Si tú la mides a las 20 veces, te vas a dar cuenta que ya tuvo una elongación, que ya se alargó, ya se deformó. Si tú la sigues, estira y estira y estira, a la 50 o a la 60 vez que tú la estires, te vas a dar cuenta que esa liga que medía 15 centímetros ahora viene 25 y que ya está bien delgadita y que ya no se estira igual y que ya está agrietada. Bueno, a eso se le llama falla por fatiga. Entonces, en los juegos mecánicos, por ejemplo, es una condición que puede generar falla de la estructura. ¿Sale? Inge Rocío, creo que la liga que nos envió no abre. A ver, déjenme ver, por aquí me la compartió. Me compartió la Inge Rocío, la Sí, liga de no, no, no asistente. abre. No, no Nos abre. manda a otro lado. Ok, les voy a compartir. A ver, déjenme ver. Sí, ya. Les voy a compartir esta otra liga que me compartió a mí. Listo. A ver, porfa, ahí chequenla si esa les abre. Ok. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas con lo que hemos comentado? Perdón, esa liga sí abre. Ya, gracias. Ok, perfecto. Entonces, dentro de estos criterios para evaluación, pues justamente tenemos que considerar el deterioro que sufren los elementos estructurales de un juego mecánico o de una estructura temporal para saber si ésta va a seguir resistiendo. Por ejemplo, en un andamio viene la misma condición. Pues la primera vez que tú lo utilizas, pues este andamio va a resistir la fuerza con la que tú diseñaste. Pero después de la vez número 20 o 30 que ya se lo sometiste a muchas cargas, pues a lo mejor algún elemento ya se deformó, ya se pandeó, ya se inclinó, ya se enchuecó. Este andamio ya no resiste la misma carga que originalmente había sido planteada, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar el deterioro de los elementos. Y a eso súmenle, por ejemplo, el tema de la oxidación o la corrosión. Sabemos que muchos de los elementos que se utilizan para montar estructuras temporales, pues bueno, están expuestas a la intemperie, a la lluvia. No las asentamos sobre algún elemento, sino llueve y les pega toda el agua y se oxida la pata y bueno, ya ese óxido ya genera un deterioro en la estructura, ¿no? Y bueno, obviamente hay un impacto en el desempeño de esa estructura. Entonces, eso es algo que tenemos que considerar. Se consideran posibles cambios normativos que hubiesen ocurrido entre la fecha de diseño y la fecha de construcción. Ok, esa es otra condición importante. A lo mejor, bueno, y fíjense, aquí justamente voy a hacer una pequeña pausa. En las diapositivas les integré esta diapositiva. Listo, se las voy a compartir, se las voy a adelantar. Este juego ya lo conocen, ya se los había mostrado en una clase pasada. Listo, Samuel, del doctor Ulises, perfecto, gracias. Este juego, vean, ¿en qué año se fabricó? Ahí lo dice, alguien que quiera mencionarlo. ¿En qué año se fabricó este juego? 84, 1980. 1984. Dejó de operar en 2019. A México llegó en 2007. Pregunta, ¿cuántos años tenía desde que se fabricó hasta que llegó a México? 23. 23 años. En 23 años estuvo operando en Alemania. Miren, este fue el que se generó en Alemania. Ahorita les platico la historia. En Alemania, ok, 1984. Cuando llega a México llega como una novedad y como un juego nuevo. Cuando ya tenía 23, 24 años de estar funcionando. Con desgaste, con deterioro, con oxidación, con corrosión, pero nosotros lo vimos como un juego nuevo. Y bueno, tenía un nombre. Fue cambiando hasta que por fin o últimamente se llamó el Quimera. En 2007 se instala en la Feria de Chapultepec y se le hace algunas adecuaciones. Bueno,
se rebautizó. En 2019 sufre el accidente y de ahí se quita, ¿no? Ok, este juego mecánico de aquí resulta que bueno, hasta donde yo sé y tengo conocimiento, este juego mecánico se llevó a otro lugar, no sé si otro país o otro estado, donde los niveles de seguridad no son tan rigurosos como lo son en México. En Alemania se retiró porque el juego ya había cumplido su vida útil. Imagínense, cumple su vida útil, pero México llega como a un juego nuevo. Pues bueno, olvídense de eso, ¿no? Tampoco quiero sonar amarillista ni nada de eso. Ok, ahora, adicional a esto, quiero comentarles, según la investigación que se hizo, existen dos juegos mecánicos iguales. Se construyeron en Alemania, uno se instaló en Alemania y el otro se instaló en Canadá. El de Canadá en el 96, el mismo accidente que pasó en 2019, en el 96 pasó en Canadá. 96, 98, no recuerdo exactamente el año. Entonces ya había un antecedente de la misma condición. ¿Por qué no se tomó en cuenta? ¿Cuál fue la condición? Como les comentaba, en el último carrito que estaba hasta atrás, lo que falló es que uno de los tornillos tenía un diámetro diferente al resto. Eran tres tornillos, uno tenía un diámetro diferente y por el deterioro, por el desgaste, por justamente este tema de la fatiga, que es el fenómeno que vemos en la parte de abajo, empieza poquito a poquito a fallar hasta que llega un punto en el que falla por completo. ¿Sí? Entonces, falla, se va un tornillo y el esfuerzo que se repartía originalmente entre tres tornillos, ahora se reparte entre dos, entre dos. ¿Qué hace eso? Se incrementa el esfuerzo en esos dos tornillos, falla ese elemento porque ya no estaba diseñado para soportar eso y se desprende el carrito. ¿Sale? Entonces, por ello es importante el tema de considerar el deterioro que se sufre por la edad, por el intemperismo, por la fatiga. Es importante considerarlo en todas las estructuras temporales. ¿Sale? Preguntas, comentarios, dudas, sugerencias, quejas. Todo bien, Inge. Todo bien, todo bien. Todo bien, gracias, Inge. Ok, perfecto, perfecto. Bueno, yo creo que la sesión del día de hoy la vamos a dejar hasta este punto, porque ya pues ya son 9:24. Creo que avanzamos lo suficiente el día de hoy y la dejaríamos pues para la sesión del día lunes para terminar con los pendientes que hacen falta. ¿Cómo ven? Bien. Está bien. Muy bien, Sí, Inge. está De bien, acuerdo. gracias. Qué De bueno. acuerdo. Perfecto, pues dejamos hasta aquí la sesión el día de hoy y nos veríamos entonces el día lunes a la misma hora por el mismo canal. ¿Va? Sale, Muchas vale. gracias. Excelente. Gracias, Buenas Inge. noches. Buenas Gracias, Buenas hasta noches, luego. que Gracias a descansen ustedes. Buenas todos. noches. Gracias. Gracias. Mm. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Gracias. Hasta luego, Muchas buenas gracias, noches. buenas noches. Nos vemos. Buenas noches. Descansen. Es bien.